Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas, le trae ganancias, no pérdidas. Todos los días de su vida busca la lana y el lino, y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca, abre sus manos al necesitado, y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Entonces de improviso les sobrevendrá la rutina como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tiniebla, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. El señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le hará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echarlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Que nos enseñes a recibir la palabra, a vivir nuestra fe, a asumir esos compromisos que tenemos como creyentes para llevar la obra de la evangelización, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, Día del Señor, veremos cómo en el libro de Proverbios, la palabra de Dios llega al pueblo de Israel bajo formas muy diversas. Sale de la predicación de los profetas sobre la historia de Israel. En este capítulo 31, verso del 10 y siguientes, termina el libro con un poema acróstico dedicado a la mujer hacendosa, a esa mujer que busca la presencia de Dios en su vida, para que se manifieste en ella la gloria de Dios. En la Sagrada Escritura veremos cómo se nos presenta a esa mujer de Dios, una mujer fuerte, hija, hermana o madre, en la que se puede confiar. Algunos piensan que la Sagrada Escritura tiene una mentalidad de machismo, y no es así. Al contrario, habla de esa mujer de Dios, que la vemos en sus distintos ámbitos de su vida, y que la Sagrada Escritura nombrará en lo espiritual, en amor a los pobres, y que sabemos que la mujer no solamente está reducida al hogar, a la casa, a los hijos, sino esa gran capacidad que Dios le ha dado para desempeñar varios oficios. La mujer judía, encargada de mantener el fuego en el hogar y de encender las luces del Shabbat, porque sabemos que los judíos dedicaban el sábado para Dios. Experimenta desde muy pronto lo que significa su llamado al reino. Ella encarna en Israel la sabiduría de Dios y por lo tanto debe enseñarla e iniciar sus hijos en su camino. En la Biblia veremos también mujeres muy importantes que desempeñaron gran oficio, gran bendición en el pueblo de Israel. Miriam, Débora, Judith, Esther, Ana. Ellas y muchas otras mujeres encarnaron el ideal de Israel, que llegó a identificarse como nación, como la amada del cantar. Nos damos cuenta que la mujer en el pasado, como ahora en el mundo de hoy, es más religiosa que el hombre. Siempre lo ha sido. Y el elogio a la mujer en el capítulo último de los Proverbios es toda una analogía, en especial en colocar atención a las cosas que merecen la pena, y especialmente las cosas de Dios. Deben tener en nosotros la gran oportunidad que la mujer, la madre, la hija, la hermana, da a los suyos. Todo varón o mujer, tenemos que tomar grandes decisiones para saber vivir el llamado que Dios nos hace, porque tenemos que tomar grandes decisiones. Y aquí se habla de la mujer como si se tratara de la sabiduría, esa sabiduría bíblica, que es una sabiduría práctica, es la que se propone aquí en la imagen de la mujer. El Salmo 127, que nos presenta la liturgia: dichoso el que teme al Señor, para entender sus caminos, porque el que hace la voluntad de Dios le irá bien. Y los que son casados tendrán bendición en su hogar, porque verán las bendiciones de Dios, sus hijos como renuevos de olivo, y esa será la bendición del ser humano que teme a Dios, que el Señor siempre lo bendecirá, derramando bendiciones, que serán en abundancia, para saber compartir con el necesitado, y ver la bendición de Dios todos los días de su vida. En la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, San Pablo le dirá a sus hermanos sobre la segunda venida del Señor, que vendrá sorpresivamente. Sin embargo, esta comunidad de Tesalónica ya comprendiendo poco a poco lo que San Pablo les está diciendo. Sin embargo, el hombre y la mujer de Dios tienen paz y seguridad, porque a ellos le ha llegado la conversión, porque dejaron el pecado, porque San Pablo dirá: porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Se nos invita a estar en oración, en vela, y tener una vida intachable, de valores, principios cristianos, siendo testimonio del amor de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, en la parábola de los talentos, veremos cómo un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Ese es el amor de Dios, que nos creó por un propósito, que nos encomienda a la creación, esa gran confianza que nos tiene para que podamos dar fruto abundante. A uno le dio
5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Es el regalo de su gracia, de su perdón. Todo lo que tengo y lo que soy, lo he recibido como un don, regalo de Dios. Pero también nos dice la palabra, que a cada cual se le da según su capacidad. Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes del otro. La diversidad no sirve solamente para señalar nuestros límites, sino que incluso nos abre el espacio de Dios al colocarnos con nosotros en una relación libre y liberadora, llena de amor y de don, regalos. Si no es así, la diversidad se convierte en el espacio diabólico y satánico de la división y de la acusación, de la envidia y de la rapiña, de la ambición, de la violencia y de la muerte. Así como les pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Al que recibió 5 talentos, fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2, hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero en cambio, el que recibió 1, fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor, porque tuvo miedo, inseguridad. No se dio cuenta que su señor estaba confiando en él, porque le vio algunas capacidades, pero no ha comprendido que se le ha regalado para que, al invertir con él, viva de él. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Eso significa que nosotros tenemos un tiempo determinado. Estamos de peregrinos, de paso, y depende de nosotros ese desempeño en la vida. Si estamos en Dios, recibiremos bendiciones que no solamente serán para nosotros, sino también saberlas compartir con nuestros hermanos. Pero puede pasar al contrario, de no creer en Dios, en sus promesas, viviendo una vida desordenada, sin responsabilidades, creyéndose dueño de la vida, como si tuviera el derecho a maltratar a sus hermanos. El Señor, que viene a ajustar cuentas, se acerca al que había recibido 5 talentos y le presenta a otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su Señor le dirá: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo pasará con el que le presentó 2 talentos. Pero el Señor se acercará al que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. La fidelidad en las cosas cotidianas nos gana la morada eterna. Nuestros pequeños gestos de amor hacia los hermanos nos hacen llegar a ser hijos. El amor con el que cumplimos una acción es el aceite que nos hace brillar con la misma luz del Padre, que entrará en el gozo de su Señor y que será la gran recompensa. Su alegría pasa a ser nuestra. El que tenía los 2 talentos, aunque haya recibido menos de la mitad del anterior, duplica su don y recibe del Señor la misma recompensa infinita. Pero en cambio, el que había recibido un talento, que no supo invertir, porque se quedó en el negativismo, en dudar de esa capacidad que su mismo Señor había confiado. Y la respuesta que le dará a su Señor es una respuesta negativa, es un conocimiento falso del Señor, pero por su palabra pareciese que fuera justo, porque restituye lo que le fue dado, pero en realidad peca gravemente contra el Señor y contra sí mismo, porque lo rechaza como amor y a sí mismo como don. Su relación con Dios es la de un contador, no la de un hijo, con esa gran responsabilidad que se le encomienda, que tuvo miedo, lo escondió, que actuará como Adán, que tiene miedo, que se aleja y se esconde de su Dios, para acabar en la muerte. Este hombre le dice: aquí tiene lo tuyo. Ese devolver es un insulto. Los otros responden al amor con un amor igual y obtienen la plenitud del gozo de Dios. A cambio, sepulta la propia vida bajo tierra. Es trágica la vida del que piensa que debe devolverla. Pero el Señor le responderá fuertemente: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado, de cuidar, de amar, de servir, ayudar, de dar esa respuesta libre, de creer en las promesas de Dios y así transmitirlas a nuestros hermanos. Por eso el capital no hay que devolverlo ni conservarlo celosamente, pero sí invertirlo con responsabilidad, para que así se pueda ver la bendición de Dios. Por último, el Señor dirá: quitarle el talento y dáselo al que tiene 10.
porque al que tiene se le hará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El que no responde al amor, tampoco acepta el amor que se le ha dado. El que no ha amado, no es hijo de la luz, no tiene el aceite, no tiene la vida de Dios. Está afuera, fuera de sí mismo y fuera de Dios. Está en las tinieblas, que su actitud será de egoísmo, de envidia, de celos, críticas, que lo llevarán a la perdición y a la condenación eterna. Por eso nosotros debemos estar atentos a la voluntad de Dios, descubrir esos regalos que nos hace crecer en la fe y así poder tener un buen desempeño en la vida, amando a Dios, pero también amando a nuestro prójimo, siendo bendición unos a otros, y así poder heredar la promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, de dar testimonio del amor, del perdón, de ser bendición unos a otros. Que a la luz del Espíritu Santo se nos invita a recibir esos talentos, para dar pasos firmes en la fe, para unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Que a través de la predicación, la palabra de Dios llegue a cada corazón, que viene a transformar vidas. El Señor que nos ama, que ha golpeado la puerta de nuestro corazón, ha venido a sanar las heridas, a romper toda cadena, atadura, maldición y vencer esos miedos, angustia, tristeza, soledad, depresión y esas situaciones difíciles que has vivido en tu vida y que por ese dolor, esa tristeza, te han llevado al error y que has tratado de buscar respuestas yendo donde los brujos, lectura de carta de manos, baños, riegos, amuletos que llevan a encadenar tu vida, porque tenemos un enemigo que nos persigue y que quiere atacar, destruir a la creación de Dios. Pero Dios nos ama, que cree en cada uno de nosotros y podamos descubrir esos talentos que nos dan vida, que nos enseñan a caminar en la fe. El regalo de la oración, que es vivir esa intimidad con nuestro Dios. Descubrir el regalo de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que se ha quedado con nosotros para habitar en el corazón de la humanidad. Es creer y confiar a través de su palabra, esas promesas que dan vida, que el Señor siempre está con nosotros y que cuando haya momentos de turbulencia, es mirar al Señor, abrazar la cruz, sabiendo que sus promesas se cumplirán. Que en estos momentos de crisis mundial no te dejes llevar por la desesperación, por el pánico, por el miedo. Que en estos momentos difíciles es buscar al Señor, es reconocer que hemos fallado, que no nos viene a reprochar nada, sino al contrario, es buscar al Señor, es creer en sus promesas y unirnos como hermanos en la fe para ser llamas encendidas de su amor y su misericordia, para vencer estos momentos difíciles que vive la humanidad. Que oramos por las familias, que son bendición de Dios, el amor del hombre y la mujer, que asumen ese compromiso de fe, unir sus vidas en el sacramento del matrimonio, para así ser bendición para sus generaciones futuras. Cuida a tu familia, aprende a bendecir los tuyos, para que podamos vivir en el amor, en el respeto, en el diálogo, que los hijos sean obedientes a la voz de sus padres, para que así sepan crecer y tener un buen desempeño en su vida. Pedimos por las naciones y sus gobernantes, para que sepan dirigir una nación, que en estos momentos de crisis económica sepan bajar los impuestos, crear trabajos dignos y así poder crecer juntos, ayudarnos unos a otros como hermanos. También pedimos por los que están enfermos por este virus COVID-19, como también sufren distintas enfermedades en su cuerpo, que clamamos al Señor de la misericordia, que con su sangre preciosa y llagas benditas viene a sanar, a liberar a su pueblo. Cree en Él, abre tu corazón, para que así puedas ver los milagros del Señor. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Es creer, confiar, que a pesar de los momentos turbulentos, de tempestad, la luz de Cristo siempre brillará. Jamás he oído decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Nos unimos al corazón de aquellas personas que han perdido un ser querido, que no están solos, cuentan con nuestra oración
porque el Señor está con ustedes en estos momentos de dolor y Él les ayudará a salir adelante, porque sabemos que la vida continúa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Día domingo, Día del Señor, donde se nos invita a vivir nuestra fe, para ver los regalos y las bendiciones de nuestro Dios, que se hacen vida también en nuestras familias. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.